Bien, la diplomacia vaticana es uno de los temas del día, con un informe especial, una diplomacia, por supuesto encabezada por el Papa Francisco, que mira a Cuba, que mira a Nicaragua. Informe especial. En apenas una semana, el Papa Francisco hizo dos movimientos políticos fuertes para Latinoamérica. Envió un representante del Vaticano a Cuba para solicitar la amnistía de los detenidos durante las manifestaciones de 2021 y expresó públicamente su preocupación por el obispo Rolando Álvarez, encarcelado y condenado en Nicaragua, acusado de traición a la patria por sus acciones y críticas al gobierno. La primera misión la llevó adelante el cardenal Beniamino Stella, representante del Vaticano en la isla durante la década de 1990 y artífice de la visita de Juan Pablo II en enero de 1998. Stella estuvo hasta el 8 de febrero durante 18 días visitando diócesis en la isla. La excusa fue celebrar los 25 años de aquella histórica visita de Wojtyla, la primera de un sumo pontífice a Cuba. Fue recibido con honores por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y antes de partir le dijo a la prensa que intercedió para pedir la amnistía de los jóvenes que enfrentan condenas por las manifestaciones opositoras de julio de 2021. El Papa desea mucho que haya una respuesta positiva. Como se llame amnistía, clemencia, las palabras pueden ser también secundarias, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan volver a sus casas. Según cifras oficiales, al menos 490 personas ya recibieron sentencia definitiva y en algunos casos fueron condenados hasta 25 años de prisión. Por su liberación ya se habían pronunciado desde la Unión Europea hasta el gobierno de los Estados Unidos. Cuba acusa justamente a Washington de promover y financiar manifestaciones contra el gobierno. La intervención del enviado papal todavía no dio frutos, pero la recepción del cardenal por parte del gobierno cubano y la supuesta buena relación de Francisco con el expresidente Raúl Castro despierta cierto entusiasmo en la oposición cubana. Además, según el diario oficialista Granma, Díaz-Canel con el Vaticano van a seguir construyendo con mutuo beneficio caminos para la solución de las expectativas de ambas partes. Una respuesta que, si bien es ambigua, también generó cierta esperanza. Buongiorno. La segunda intervención la tuvo el propio Papa Francisco el domingo pasado, al pronunciar la oración del Ángelus en el Vaticano. Dijo estar entristecido por las noticias que le llegan desde Nicaragua y expresó su preocupación por el obispo Rolando Álvarez, condenado el mes pasado a 26 años y 4 meses de prisión por los delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades. Le notizie che giungono dal Nicaragua mi hanno addolorato non poco e non posso qui non ricordare con preoccupazione il vescovo di Matagalpa, Monsignor Rolando Álvarez, a chi voglio tanto bene, condannato a 26 anni di carcere, e anche le persone che sono state deportate negli Stati Uniti. Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione. Estados Unidos también apareció en escena y reclamó a Nicaragua la liberación inmediata del obispo Álvarez. Ambas acciones diplomáticas del Vaticano en los últimos días ocurren tras la liberación y deportación a Estados Unidos de 222 opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, una noticia que el 9 de febrero pasado sorprendió a la comunidad internacional. No fuimos avisados, obviamente, de que habíamos salido libres, sino que nos dimos cuenta al momento de que nos dieron nuestra ropa en la noche, nos llevaron a otra celda, nos montaron en unos buses y no sabíamos a dónde íbamos. Los opositores deportados fueron privados de su nacionalidad mediante una ley del Congreso de Nicaragua por considerárselos traidores. Eso lo conocimos de sorpresa en el vuelo, de que habíamos dejado de ser nicaragüenses. Obviamente que un trámite de esa naturaleza no nos quita la nicaragüanidad que tenemos, sino que nos sentimos mucho más orgullosos y más comprometidos con Nicaragua.
Se dice que fue una decisión unilateral de Ortega ante su necesidad de negociar con Estados Unidos, pero otras versiones indican que las conversaciones ya existen tras bambalinas. El Departamento de Estado, aunque negó la existencia de tales negociaciones, dejó abierta la puerta a eventuales instancias de diálogo. We welcome the opportunity to offer this humanitarian protection to these political prisoners. The release of these individuals by the government of Nicaragua marks a constructive step towards addressing the human rights abuses in that country. This action opens the door to discussion of other matters of mutual concern. Por su parte, el gobierno de Nicaragua negó que la inesperada liberación se haya concretado a cambio de concesiones estadounidenses. No se trataba de negociar nada. Esto debe quedar bien claro. No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo. Más allá de estas posiciones formales, todo indica que efectivamente, detrás de las declaraciones públicas, los hilos de las negociaciones se están moviendo y que el Papa Francisco está detrás de ellos. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Y seguimos avanzando con la diplomacia vaticana durante el papado de Francisco. A ver, 2015, visita a Cuba, visita a Estados Unidos, apoyo al restablecimiento de relaciones entre ambos países. 6 años después, 2021, negociación con Erdogan y los talibán para abrir corredores humanitarios en Afganistán, pedido por el fin de la represión de la Junta Militar en Myanmar. 2022, pedido de disculpas por abusos de internados católicos de niños, esto en Canadá. Mediación entre Rusia y Ucrania para intercambio de prisioneros. 2023, pedido por el cese de la violencia y respeto a los derechos humanos en Perú. Visita a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, donde denunció colonialismo económico e impulsó la paz. Bueno, parte del recorrido de esta diplomacia vaticana, que tiene su punto de partida en 2015 con la visita del Papa a Cuba y a los Estados Unidos. Bueno, mucho para hablar. Vamos a hablar, por supuesto, del trabajo del Papa Francisco con esta diplomacia vaticana. Hacíamos mención a Cuba por un lado, a Nicaragua por el otro. Recién veíamos al presidente de ese país. A ver, ¿con qué suerte esta diplomacia vaticana? Complicada, ¿no? O sea, puede fallar, digamos, puede fallar, lógico. Como toda diplomacia que intenta resolver conflictos. Un paréntesis como para agregar al contexto muy completo del informe. Sí. La relación entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua no se rompió oficialmente, pero sí empezó a dañarse muy fuertemente a partir del año 2017, cuando empiezan a darse las movilizaciones en contra, en principio, de una reforma previsional, que después termina con manifestaciones muy fuertes en donde las iglesias contenían, protegían a muchos de los estudiantes que estaban siendo perseguidos, y que así todo el ejército y la policía nicaragüense entraba a las iglesias a detener masivamente a las personas que se manifestaron. Esto a partir del año 2017, después de una de las reelecciones de Ortega, ¿no? Me parece que es un dato importante porque también coincide con el acercamiento, el fortalecimiento de las relaciones de Nicaragua con China, que de alguna manera lo hace a Ortega a desinteresarse, hablando entre muchas comillas, de la relación con Estados Unidos. Antes de eso, la relación con Estados Unidos era buena, y la relación con la Iglesia Católica también era buena. Enfocándonos en el Papa Francisco, estamos a casi 10 años del papado, del comienzo de su papado, y la verdad que ha sido un papado con muchas gestualidades. Se puede definir estos 10 años con muchas gestualidades y con un perfil claramente político, ¿no? Hablamos un poquito fuera de aire. Creo que Juan Pablo II y Francisco coinciden en ese perfil altamente político, en contexto diferente, ¿no? Con situación diferente. Con un mundo diferente. Con un mundo diferente, absolutamente. Entonces, es interesante cómo Francisco ha intentado, primero yo creo que el primer punto de cambio de perfil, digamos, una vez que asume su papado, no solamente lo de Cuba, que es un punto de inflexión importante, sino la decisión de ir por la primera vez, su primer viaje a Brasil, ¿sí? En un evento masivo que la Jornada de la Juventud. La Jornada de la Juventud, sí. Exactamente, fue el primer acto de Francisco como Papa. Después, con declaraciones, digamos, bien concretas, ¿no? Por ejemplo, claro, tal cual. Sí, absolutamente. Evidentemente mostraba a un papa con intención de ver
movilizada a la gente, ¿no? A los religiosos, a los católicos y sobre todo a la juventud. En el caso del 2015, con el rol de mediación absoluta que tuvo el Papa Francisco en el deshielo que impulsa Obama, o que impulsa Francisco y que aceptan Obama y Raúl Castro, hay que recordar la visita de Francisco a Cuba, donde se reunió con Raúl Castro, que fue criticado por no haberse reunido con opositores al gobierno de Raúl Castro, y la visita que hizo en ese mismo año al Capitolio de los Estados Unidos, en donde habló en contra de la industria de las armas, en donde habló de la migración, en donde habló de la pobreza en el mundo, o sea, un discurso muy social. Después de eso tuvo otras intenciones, además de la que recién mencionabas, Pablo. Por ejemplo, en el 2017 recibió Maduro en pleno conflicto, inicio fuerte del conflicto en Venezuela. Pero eso fue criticado fuertemente por la oposición venezolana por eso, pero en el 2019, al mismo tiempo, publica una carta muy dura contra Maduro en donde lo nombra como señor Nicolás Maduro y no lo nombra como presidente. Exacto. Es decir, los silencios, las reuniones, las caras, las ausencias, hacen de Francisco Todo un perfil en donde hay muchos otros lugares donde ha intervenido en conflictos históricos en África y demás, pero que tiene a la región como un punto estratégico. También, por ejemplo, tuvo en Bolivia, se reunió con Evo Morales y se reunió con movimientos sociales y habló de reforma agraria, ¿no? Una cosa que también fue muy bienvenida en sectores más progresistas de izquierda, que por ahí al principio lo miraban con ojos más de desconfianza. Y para ir cerrando, dentro de la Iglesia también tuvo una política de incorporación de cardenales de África y de Asia, de cardenales periféricos, ¿no? Para darle como un cierto contrapeso al poder de la curia romana europea. Entonces, ahí también ha tenido una política de tratar de ir generando condiciones para que el Vaticano vaya para un determinado lugar. Y la última que quiero agregar, en relación a la guerra de Ucrania y Rusia, que recién se mencionaba en la pantalla, Francisco salió de la sede Vaticano a reunirse con el representante de la Iglesia Ortodoxa rusa en medio del conflicto, en los inicios del conflicto de la guerra, el comienzo de la guerra, a pedirle por favor la intervención de la Iglesia Ortodoxa, de la cual restauró relaciones el papado de Francisco, para que puedan hablar con Putin y frenar la guerra de Ucrania. Augusto, en este caso me parece dos gestos, ¿no? Fuertes. No solo no lo recibió en el Vaticano, sino que salió del Vaticano para reunirse. Exactamente, algo que no suele ocurrir. Dos gestos diferentes, la reunión y haber salido del Vaticano. Absolutamente. Eso es un poco, marca el perfil, ¿no? Del papado de Francisco y su diplomacia. Sí, sumaría, me parece muy claro, digamos, la descripción que venía de hacer Augusto y el informe, sumaría algunos puntos sobre la relación con Cuba, ¿no? Y el interés que vemos se renueva, que en realidad nunca se perdió del Papa Francisco por lo que sucede en la isla y por la relación y las tensiones con los Estados Unidos, ¿no? Recordemos, como recién mencionaba Augusto, que ya desde el año 2014 Francisco interviene en esta relación a partir de lo que fue posteriormente la visita de Obama, pero lo que fue también una serie de intercambios de espías que se había dado previamente, es decir, un conjunto de mediaciones en las cuales el Papa viene jugando un rol determinante. Posteriormente a la visita de Obama y en unas entrevistas que brindó el Papa en los años subsiguientes, confirmó en cierta medida el diálogo amistoso y relativamente constante que mantiene con Raúl Castro. Es decir, que el Papa tiene una relación estrecha con el gobierno cubano, pero a su vez está haciendo frente a una serie de desafíos para la propia Iglesia Católica en Cuba. Lo vimos estas últimas semanas con la visita que mencionaba el informe de Beniamino Estela, recorriendo distintas diócesis desde la isla bajo, digamos, sí, la excusa o la conmemoración de los 25 años de la visita de Wojtyla, pero con un hecho saliente que ocurrió en su conferencia en la Universidad de La Habana, donde a partir de una pregunta que le formulan en torno a los presos de las manifestaciones del 11 de julio, bueno, Stella se pronuncia, obviamente, seguramente bajo la anuencia del propio Papa Francisco, en favor de un regreso a casa futuro posible para estos presos. Así que lo que tenemos que sacar tal vez en limpio es que hay una negociación en curso, probablemente con diferencias a lo que sucede con los presos nicaragüenses que hacía referencia también el informe, pero hay una discusión en torno a qué va a suceder con esos presos, de qué manera podría suceder esta
potencial liberación, si va a ser un regreso a casa. ¿Es posible para el gobierno cubano un regreso a casa de aquellos a quienes acusa de conspirar contra el propio gobierno? ¿Será también un exilio, una liberación con la obligación de abandonar el país a partir de esa liberación? Bueno, hay una negociación en curso. Evidentemente la diplomacia vaticana está jugando un rol. Y ya que haya una negociación en curso, ya es un resultado. Por supuesto, y muestra también el rol que la Iglesia Católica juega en Cuba y el Obispado de La Habana juega en Cuba y que debe estar también recibiendo estas presiones y reclamos en torno a la liberación de los presos, ¿no? Juan. No, pensaba mientras los escuchaba esto de, pensando en la diplomacia vaticana en América Latina, digo, como también es quizás un síntoma de que hoy en América Latina, al menos para los conflictos de Cuba, pienso también en Nicaragua y quizás Venezuela, no hay otra institución capaz de cumplir ese rol. Digo, me parece que también hay algo de eso, de que es un interlocutor que tiene esa facilidad y esa capacidad, porque no existen hoy, sobre todo pensando en el vínculo con Estados Unidos, que es clave, digamos, en todos estos escenarios, digo, que pueda cumplir ese rol de destrabar. Digo, pienso que hoy hay dos actores capaces, digo, ninguna institución, para empezar la OEA, por ejemplo, digo, no tiene legitimidad para hacerlo ni en Cuba, naturalmente, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, digamos, ¿no? Por esta cercanía con el gobierno de Estados Unidos. Ahora, pienso en dos actores. El primero es efectivamente Francisco, ¿no? Y tiene que ver con este trabajo que describía muy bien Augusto de lo que fue esta década, ¿no?, de diplomacia vaticana. Y pienso también en Andrés Manuel López Obrador, del cual ya vamos a hablar un poco ahora, pensando en México, un país anfitrión, por ejemplo, de las negociaciones entre ELN y Colombia, digo, ¿no? Es difícil pensar en liderazgos hoy capaces de... Lula podría ser. Hoy, digamos, por ahora no lo vimos, ¿no? Todavía. Es decir, no hay instituciones capaces, ya sea, digo, en el caso de la OEA por el vínculo con Estados Unidos. La UNASUR por ahora no existe, digo, dejó de existir, digo, pero tampoco llegaba. Hay un vacío que lo termina teniendo al Papa Francisco como protagonista absoluto, obviamente. UNASUR no llegaba al Caribe, la CELAC, digo, no tiene el músculo hoy para hacerlo, o sea, no hay ninguna institución. Y de liderazgos tenés al Papa Francisco, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que también está jugando un rol clave. Acá Augusto planteaba la cuestión de Lula, digo, pero también me parece que evidencia cómo a nivel regional y tomando, digo, también no solamente Sudamérica, sino espacios como Cuba, Venezuela, no hay, digamos, un espacio, una institución capaz de emprender ese tipo de diplomacia, ¿no? Hablamos con Augusto, bueno, ¿a qué suerte o con qué resultados? Igual más allá de los resultados, como recién hablamos también con Ever, más allá que en Cuba se esté planteando la posibilidad de esta libertad que está pidiendo el Papa Francisco, ya es un resultado. Digo, no sucedía tiempo atrás con las detenciones de 2021, nos estamos refiriendo a eso concretamente, que esté la posibilidad de pensar en una solución, ya es un resultado. Sí, sí, absolutamente. O parte del resultado. Es difícil elegir, bueno, no es difícil, si tengo que elegir entre estar preso o irme, o estar libre seguro. en el exilio, me voy en el exilio, claramente. Sí, claro. Pero es un poco perversa, ¿no?, las opciones que uno ve sobre la mesa, sobre todo en Nicaragua. Hay que ver qué pasa con la negociación en Cuba. Es muy acertado, me parece, lo que plantea Juan en ese sentido de la falta de instituciones y liderazgos. Habrá que ver si Lula puede ocupar ese rol. Pareciera que hay como esta nueva camada de gobiernos progresistas, lo que muestra es un rol más regionalizado, ¿no?, de los conflictos. Digo, Petro ha tenido un rol importante, por ejemplo, en la situación, en la normalización con Venezuela. Digo, hay como una cosa que nadie tiene la legitimidad absoluta para poder llevarla adelante. Francisco ahí crece en la reunión de consensos, ¿no? Digamos, es absolutamente lógico en un país con la Iglesia Católica tan fuerte, ¿no?, en la región. Sí. No, simplemente que también la figura de López Obrador y de Lula tal vez también deberá ciertos intereses que no necesariamente son siempre convergentes entre estos dos polos, digamos, de liderazgos latinoamericanos. Lo vamos a ver durante los próximos meses, ¿no? Bien, hacemos la primera pausa. Televisión Pública Noticias Internacional. Cuando volvamos, este tema.